Hoy estamos en Daf Bet, comenzamos hoy con favor de Dios este nuevo Masejet, el Tratado de Shabbat. En este tratado estaremos viendo todas las leyes referentes al Shabbat y estaremos hablando principalmente de las 39 melajot que están prohibidas en Shabbat. Y antes de empezar con esta nueva Mishnah, daremos una pequeña introducción para poder entender todas estas halajot y todos estos conceptos. Primero de todo, cuando estamos hablando de las melajot, ¿a qué se refiere aquí la Gemara? ¿A qué se refiere la Torah cuando nos dijo Lota sekol melaja? La Torah nos dijo que durante el séptimo día toda persona debe descansar y no puede hacer ninguna melaja. ¿A qué melaja, qué actividad se refiere la Torah? Aprendieron Jajamim, ya que las leyes del Shabbat fueron escritas junto a las actividades que se hacían cuando se había construido el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Aprendieron Jaim que esas melajot, esas actividades que se habían hecho cuando estaba el Mishkan en pie en el desierto, son las melajot que no se podrían hacer en Shabbat. Y encontramos 39 melajot principales, lo que se llama Av Melajá, las melajot madre que encontramos escritas en la Torá, que esas estarían prohibidas en Shabbat, y de estas también se llegan a derivar otras melajot también que estarían prohibidas. A estas se las llamaron Toladot, o sea, las melajot que se derivan de las melajot originales. Todas estas estarían prohibidas en Shabbat. Y la persona que vaya a transgredir una de estas prohibiciones, vaya a ejecutar una de estas melajot, ¿cuál sería su castigo? Cuando la Gemara nos dice Hayab, ¿a qué se refiere? Entonces, todo va a depender del caso. Si la persona llega a cometer este pecado, Beshogeg, por error, hizo alguna de estas 39 melajot, o las toladot de ellas, en ese caso, estaría obligado a traer un korban hatat al Bet HaMikdash para expiar su pecado. Y si la persona lo llegó a hacer bemezid, sabiendo de que estaba prohibido, aquí va a depender si hubieron testigos o no. Si hubieron testigos que estaban viendo lo que iba la persona a hacer y le advirtieron también que si llega a cometer este pecado va a recibir la pena de muerte, en ese caso, la persona si llega a cometer una de estas 39 melajot o sus toladot, recibiría la pena de muerte aquí en este mundo. El castigo de sequila, debe ser apedreado. Pero si la persona no cometió este pecado con testigos, pero de todas formas lo hizo bemezid, en ese caso recibiría el castigo de karet, una muerte en el cielo. Entonces, cada vez que la Gemara o la Mishnah nos diga hayab, ¿qué significa hayab? Que la persona sería culpable. Si fue beshogeg, tiene que traer un korban hatat al Bet HaMikdash, y si fue bemezid, dependiendo si hubieron testigos o no, o recibiría la pena de muerte aquí en este mundo, o la muerte en el cielo. Eso es justamente lo que estaremos hablando de los 39 melajot en todo este masejet del Shabbat. Ahora, en este primer perek, y principalmente en esta primera Mishnah del perek, estaremos hablando de una de las melajot del Shabbat, la última de ellas, llamada Melejet Hotzá. ¿Qué significa Melejet Hotzá? La Torah prohibió transportar un objeto de un recinto a otro. En el momento en el que la persona transporta un objeto de un recinto privado a un recinto público o viceversa, esta persona está transgrediendo el Shabbat haciendo una de las 39 melajot prohibidas. Eso es justamente la Melejet Hotzá. Y antes de explicar un poquito más este concepto de Melejet Hotzá, primero tenemos que entender qué significa un recinto privado y a qué se le llamó un recinto público para saber exactamente cuándo la persona llega a transgredir esta prohibición. A un recinto privado se le llama, si es de que está a ras del suelo con la calle, o un recinto privado cuando mide 4 por 4, 4 amot por 4 amot, y tiene unas paredes, está rodeado por paredes, que miden un mínimo de 10 tefajim, a eso ya se le llamó un reshut hayahit, un recinto privado. O, si está a un desnivel, o sea, si está por encima del suelo, está por debajo del suelo, por ejemplo, un pozo, ahí también debería tener una profundidad, una altura de 10 tefajim, y debería medir también 4 por 4, y de esa forma ya se consideraría esto un recinto privado. Eso es justamente lo que se llama un reshut hayahit. Un reshut harabim, un recinto público, ¿a qué se le llamó? Se le llamó a una calle, a una plaza que vaya a tener un ancho de por lo menos 16 amot, debe ser bastante ancha, y no debe estar ni techada ni rodeada con paredes. A eso se le llamó un reshut harabim. Hay quien dice que también debe pasar muchísima gente por ahí para que se le dé el nombre de reshut harabim. Hay otros dos recintos más que encontramos, en los que sabemos que si la persona llega a sacar de ahí un objeto, llega a meter ahí un objeto, hay halajot diferentes. Los estaremos viendo más adelante en la Gemara, lo que se llamó Carmelit, lo explicaremos más adelante, y lo que se llamó también Makom Ptur. No lo hablaremos ahora, sino que lo hablaremos en el shur que viene, ya que estaremos hablando ahí con la primera sugía.
En estos casos, cuando la persona llega a sacar de un recinto a otro y llega a transgredir esta prohibición de Hotza'á, deben cumplirse dos condiciones para que la persona vaya a ser hayab por haber transgredido esta prohibición. ¿Cuáles son las dos condiciones? En toda Hotza'á, en todo traspaso, la persona debe levantar el objeto de donde estaba reposando y debe depositarlo en el otro recinto. Solamente cuando la persona llega a hacer estas dos acciones, levanta el objeto de un recinto y lo deposita en un recinto diferente, ahí es de que va a ser hayab. O sea, hayab de la Torá. Pero si la persona solamente levantó el objeto o solamente lo depositó, hizo la mitad de esta melajá, en ese caso, según la Torá, la persona no es hayab. Pero de todas formas, Jajamim prohibieron también que haga la persona algo así, porque si ya empezó con la melajá, por ejemplo, empezó levantando el objeto, podría ser que también lo vaya a depositar. Por eso, según Jajamim, hacer también la mitad de toda esta actividad estaría prohibido. Así como estaremos viendo también aquí en nuestra primera Mishnah. Dice la Mishnah así: Yetziot ha-Shabbat, los traspasos en el día del Shabbat. Veremos más adelante en la Gemara por qué se le llamó a la palabra Yetziot, que debería ser extracción, por qué se le llamó traspaso. De todas formas, nos dice aquí la Mishnah: Yetziot ha-Shabbat, los traspasos en el día del Shabbat de un recinto a otro, Shtaim shehen arba bifnim, son dos, pero en realidad son cuatro para el que se encuentra dentro, en un recinto privado, Ushtaim shehen arba bachutz, y son dos, pero en realidad son cuatro para el que se encuentra fuera en un recinto público. ¿A qué se refiere aquí la Mishnah? Cuando la Mishnah nos dice dos, que son cuatro, ¿qué significa? Son dos traspasos que están prohibidos de la Torá, sacar de un recinto privado a uno público o viceversa cuando la persona hace toda la actividad, o sea, levanta y deposita el objeto, son dos, pero en realidad son cuatro. ¿Qué significa que son cuatro? O sea, Jajamim me añadieron dos casos más que estarían prohibidos también, aunque según la Torá la persona no vaya a ser hayab, pero Jajamim también prohibieron un tipo de traspaso así. Y en total entonces son cuatro. Cuatro para el que se encuentra dentro y cuatro para el que se encuentra fuera. Y aquí la Mishnah nos explica de inmediato estos casos. Y dice la Mishnah así, Keitzad. ¿Cómo serían estos casos? Y la Mishnah nos dibuja un escenario. Dice la Mishnah así, Heani omed bachutz, tenemos al pobre, a una persona pobre, que se encuentra fuera, en la calle, en Reshut Harabim, u balabait bifnim, y el balabait, el dueño de la casa, se encuentra dentro de su casa en un recinto privado. ¿Ahora qué? Dice la Mishnah así, este es el primer caso. Pashat heani et yadolifnim, si el pobre extiende su mano y la introduce dentro de la casa, venatan le tojiadosh el balabait, el pobre tenía un objeto en sus manos, y ahora al introducir este objeto al recinto privado, lo deposita en las manos del balabait. En ese caso, el pobre aquí, en este primer caso, acaba de cometer toda la melajá. ¿Por qué? No solamente la levantó de donde estaba en la calle, sino que también la depositó en el Reshut Yahid, en las manos de este balabait. Entonces, él hizo toda la melajá entera. O, otro caso más, o shenatal mitoja beotzi, o, si el pobre extiende su mano vacía, toma el objeto que estaba en las manos del balabait, lo levanta, lo saca a la calle y lo deposita ahí. En esos casos, en esos dos casos, ¿quién hizo toda la melajá? El pobre. El pobre fue el que levantó el objeto y el pobre fue también el que depositó el objeto. Entonces, ya que el pobre fue el que hizo toda la melajá, dice la Mishnah, Heani hayab, el pobre sería hayab, u balabait patur, y el balabait quedaría totalmente patur, exento, él no hizo nada prohibido. Así es como nos cuenta aquí la Mishnah. Otros casos más, en los que el balabait es el que hace toda la melajá prohibida. Dice aquí la Mishnah así, Pashat balabait et yadolahutz, si el balabait fue el que extendió su mano hacia afuera, la mano llena con un objeto hacia afuera, donde estaba el pobre, venatan le tojiadosh elani, y él depositó el objeto en las manos del pobre. Entonces, ¿quién hizo aquí toda la melajá? El balabait. Él levantó el objeto de donde estaba en el Reshut Yahid, en el recinto privado, y lo depositó fuera en un recinto público. O, nos cuenta la Mishnah también, shenatal mitoja viginis, o qué va a pasar si este balabait extiende su mano vacía y la saca fuera, y toma un objeto que estaba en las manos del pobre, y lo llega a meter dentro en su casa y lo deposita ahí. Aquí también el balabait hizo toda la melajá de levantar el objeto y depositarlo. Entonces, ya que él hizo toda la melajá en estos dos casos, balabait hayab, el balabait sería hayab, veheani patur.
y el pobre quedaría patur. Y como ya explicamos en la introducción, cada vez que la Mishnah nos diga hayab o patur, que significa, como ya dijimos, si es de que lo hizo beshogeg, en ese caso hayab sería culpable, significa que debería traer un corbán al Bet HaMikdash, el corbán hatat, y si lo hizo bemezid, o que puede recibir la pena de muerte aquí en este mundo, o la muerte de karet en el cielo. Así como nos cuenta aquí la Mishnah. Entonces, en estos primeros 4 casos que nos menciona la Mishnah, una sola persona hizo toda la melajá. Levantó y depositó el objeto. Y puede ser que sea la persona que estaba fuera, o puede ser que sea la persona que estaba dentro. Y hay 2 casos para cada uno de ellos. En un caso la persona estaría haciendo una extracción, estaría sacando el objeto fuera, y en otro caso la persona está haciendo una introducción, está introduciendo el objeto dentro a un recinto privado. Y como lo encontramos aquí en estos 4 casos que mencionó la Mishnah. Ahora, la Mishnah aquí nos trae al final 4 casos más en los que el pobre o el balabait estarían levantando o depositando un objeto, pero ya que estos, ninguno de ellos hizo la melajá completa, no depositaron ni levantaron el objeto, sino que solamente habían hecho una de las 2 acciones. En ese caso, ninguno de los 2 sería hayab de la Torá, pero de todas formas, Jaim prohibieron también acciones así. Como nos cuenta aquí la Mishnah, ¿cuáles son estos 4 casos adicionales? Pashat heani et yado lifnim, si el pobre introduce su mano dentro, la mano que tenía un objeto, la introduce dentro de la casa, venatal balabait mitoja, pero el pobre no depositó el objeto dentro, sino que fue el balabait el que toma el objeto del pobre y lo deposita en el suelo. Entonces el pobre aquí solamente levantó, pero el balabait fue el que depositó. O, y se le llamará, o shenatan le toja beotzi. ¿O qué va a pasar si el pobre introduce su mano vacía y el balabait deposita en sus manos un objeto y después el pobre saca este objeto fuera y lo deposita en el suelo? Aquí el balabait fue el que levantó el objeto y el pobre fue el que lo depositó fuera. Entonces, aquí ya que cada uno de ellos solamente hizo parte de la melajá, shnehem peturim, los 2 quedarían peturim de la Torá, pero de todas formas, como ya dijimos, Jamín prohibieron también una cosa así. Otros 2 casos más. Pashat balabait et yado lachutz. ¿Qué va a pasar si el balabait desde dentro extiende su mano hacia afuera y la saca con un objeto dentro? Venatal heanimitoja, pero el balabait no es el que deposita el objeto fuera, sino que el pobre toma el objeto de las manos del balabait y el pobre es el que deposita este objeto en el suelo. Entonces aquí el balabait solamente levantó el objeto, pero ¿quién lo depositó? El pobre. O nos cuenta la Mishnah también, o shenatan le toja beignis, o qué va a pasar si el balabait saca su mano vacía hacia afuera y el pobre pone en sus manos un objeto y ahora el balabait vuelve a meter la mano y deposita el objeto dentro. Aquí, ¿quién fue el que levantó el objeto? El pobre. ¿Y quién fue el que lo depositó? El balabait. Entonces, ya que ninguno de ellos hizo la melajá completa, aquí también shnehem peturim, los 2 quedarían peturim y ninguno de ellos tendría que traer, por ejemplo, un corbán hatat si es de que cometieron este pecado beshogeg. Pero de todas formas, como ya dijimos, estas también estarían prohibidas según Jajamim. Entonces, para resumir aquí lo que nos contó la Mishnah, encontramos 8 casos en total que mencionó la Mishnah. Y la Mishnah nos dijo en un principio que las yetziot del Shabbat son 2 que son 4 para el que se encuentra fuera y 2 que son 4 para el que se encuentra dentro. ¿Y cómo podríamos entonces explicar esos 8 casos y adjudicarlos a cada uno de ellos? Si llegamos a numerar estos casos, diríamos así. El caso número 1 y número 2, estos son los 2 casos que estarían prohibidos para el pobre de la Torá, o sea, para la persona que se encuentra fuera y llega a hacer un traspaso prohibido en Shabbat según la Torá. Ahí el pobre es el que está haciendo toda la melajá. O el pobre lo que está haciendo es sacando fuera, o lo que está haciendo es introduciendo dentro de la casa. En estos 2 casos el pobre hizo toda la melajá y ahí sería hayab de la Torá. Esos son los casos número 1 y número 2. Y los otros 2 casos adicionales que Javín prohibieron, donde el pobre no hizo toda la melajá, pero de todas formas también estarían prohibidos, ¿cuáles son? El caso 5 y el caso 8. En el caso 5, si nos acordamos bien cuál sería, el caso en el que el pobre extiende su mano llena hacia adentro, introduce el objeto, pero no lo deposita dentro. ¿Quién lo depositó? El balabait. Entonces aquí el pobre lo que hizo fue solamente levantar el objeto para introducirlo, pero no lo depositó dentro. Entonces aquí esta melajá también estaría prohibida según Javín para el pobre. Y por último también el 8º caso que menciona la Mishnah, el último. ¿Cuál era? Shenatan le toja veignis. El balabait saca su mano vacía fuera y el pobre levanta el objeto desde la calle y lo pone dentro de las manos del balabait. Entonces aquí también el pobre levanta el objeto
pero no lo deposita dentro. Entonces, en estos dos últimos casos que menciona la Mishnah, el pobre solamente levantó el objeto, pero no lo depositó, y por lo tanto, según la Torá, no habría ninguna culpa, pero de todas formas, Jajamim también prohibieron esto, ya que podría el pobre terminar de hacer la melajá y podría también depositarlo dentro. Por eso también estarían prohibidos. Esos son los 4 casos que encontramos para la persona que se encuentra fuera. Y los 4 casos para la persona que se encuentra dentro, ¿cuáles son? Entonces, si nos fijamos bien en la Mishnah, el caso 3 y el caso 4 son los 2 casos en los que el Bala Bait llega a hacer toda la melajá completa, introduce o extrae un objeto, y él levantó y depositó el objeto, y ahí sería Hayab de la Torá. Y los casos 6 y 7 son los casos en los que el Bala Bait solamente levantó el objeto, pero no lo depositó. Y entonces, en estos casos, Jajamim también le prohibieron hacer algo así, ya que puede ser que al empezar la melajá, podría también concluirla. Estos son los 8 casos que menciona aquí nuestra Mishnah. Seguimos ahora con la Emara. La Emara cita aquí una Mishnah que encontramos en Shavuot, donde también fueron mencionadas las Yetziot del Shabbat, los traspasos del Shabbat de un recinto a otro. Pero hay una diferencia entre esa Mishnah y nuestra Mishnah. Y la Gemara pregunta, ¿por qué encontramos esa diferencia? Aquí nuestra Mishnah nos dijo que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 para el que está dentro y 2 que son 4 para el que está fuera. Mencionó en total 8 casos. Pero la Mishnah y en Shavuot solamente mencionó 4. O sea, la Mishnah en Shavuot nos dijo que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 y ya está. No nos dijo que son 2 que son 4 para el de dentro y después 2 que son 4 para el que está fuera. Y pregúntale para por qué. Ahí la Mishnah también debería haber mencionado que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 para el que está dentro y 2 que son 4 para el que está fuera, como fue mencionado aquí en nuestra Mishnah en Shabbat. ¿Y por qué encontramos esa diferencia? Eso es lo que vendrá preguntando la Gemara. Pero antes de llegar a la pregunta, la Gemara aquí cita toda esta Mishnah y explicaremos los casos que están escritos ahí. Dice la Mishnah así. También encontramos una Mishnah en Shavuot. Empieza la Mishnah diciéndonos Shavuot, esta Shavuot bitui, que encontramos, ahora explicaremos lo que significa. Shtaim Shen Arba. Son 2 que encontramos escritas en la Torá y 2 más que aprendieron Jajamim por una derashá que hicieron de los Pesukim de la Torá. O sea que en total serían 4 Shavuot bitui. ¿Y a qué se refiere la Mishnah? Hay veces que la persona llega a hacer un juramento y la Torá nos dijo que si la persona llega a hacer un juramento de esta forma y no se cumplió o era mentira, en esos casos la persona debe traer un korban o lev yored al Bet HaMikdash. Un korban que sube y que baja, si se podría decir, al Bet HaMikdash. ¿Qué significa un korban que sube y baja? Lo que nos quiere decir la Gemara es de que es un tipo de korban que dependiendo del estado económico de la persona cambiaría. Si es una persona muy muy pobre, en ese caso traería una minjá al Bet HaMikdash, que está hecha de harina, pero si es una persona rica que tenía dinero, en ese caso traería incluso un animal. Si es una persona intermedia, traería un par de pájaros al Bet HaMikdash para sacrificarlos ahí. Eso es lo que se llama un korban o lev yored. Y esto lo debería traer la persona cuando llegue a hacer uno de estos 4 juramentos. ¿Y cuáles son? Los 2 que encontramos escritos explícitamente en la Torá, los Shavuot bitui, ¿cuáles son? La persona jura que comerá, por ejemplo, o que no comerá, que hará algo o que no lo hará. Y la persona no cumplió este juramento. Por ejemplo, la persona juró que en un futuro comerá pan y no lo comió. O juró que no comerá y lo comió. Esos son los 2 juramentos que encontramos escritos explícitamente en la Torá. Cuando la persona no cumple este juramento, debe traer un korban o lev yored al Bet HaMikdash. Ahora, Jajamim también, como explica Rashi, añadieron 2 casos más por una derashá que hicieron del pasuk. Y según esta derashá aprendemos que un juramento también sobre el pasado obliga a la persona a traer también un korban así. Por ejemplo, si la persona jura que en un pasado no comió pan y en verdad lo comió. O al revés, jura que sí comió y no lo había comido. En esos 2 casos también la persona debería traer un korban o lev yored al Bet HaMikdash. Estos son los 4 juramentos en total que tenemos de Shavuot bitui. Nos sigue ahí la Mishnah contando Yediot Hatumah Shtaim Shen Arba. ¿Qué significa Yediot Hatumah? Hay veces que la persona está impura, pero llega a hacer algo que le está prohibido y después se percata, se da cuenta de lo que había hecho. Sabemos que a una persona que está impura le está prohibido entrar al Bet HaMikdash o le está prohibido también comer carne de korban. Ahora, ¿cuáles son los 2 casos principales que encontramos en la Torá donde una persona se había impurificado y llega a comer carne de korban o llega a entrar al Bet HaMikdash y después se da cuenta de lo que hizo? Los 2 casos originales son cuando la persona se da cuenta que se había impurificado, se dio cuenta, pero en el momento en el que va a comer la carne de korban o va a entrar al Bet HaMikdash, se olvidó de que se había impurificado.
sabe de que está entrando al Bet HaMikdash, sabe de que está comiendo una carne de Corbán, pero se pensaba de que estaba puro. Entonces, en ese momento se había olvidado y al final se percata de lo que había hecho. Se da cuenta de que en verdad cuando había comido una carne de Corbán o cuando había entrado al Bet HaMikdash estaba impuro. Entonces, esta persona tuvo una yedía al principio y tuvo una yedía al final. O sea, al principio y al final sabía que estaba impuro. Pero mientras que comió la carne de Corbán o mientras que entró al Bet HaMikdash, en ese momento se había olvidado. En esos casos, nos dijo la Mishnah, ahí también, que esta persona debe traer un Corbán al Bet HaMikdash. También sería un Corbán o leve yoret. Estos son los dos casos explícitos que encontramos en la Torah. Y nos dice ahí la Mishnah que en total serían 4, se añadiríamos otros 2 más a través de un estudio que hacemos de los pesukim por una palabra que encontramos de más, y en total serían 4. Estos 2 que acabamos de mencionar y otros 2 más. ¿Cuáles serían los otros 2 casos adicionales? Una persona que siempre supo que estaba impura, pero cuando fue a comer la carne de Corbán o cuando fue a entrar al recinto del Bet HaMikdash, esta persona se pensaba que la carne que estaba comiendo no era carne de Corbán. O se pensó que cuando estaba traspasando el recinto del Bet HaMikdash se creía que este no era todavía el recinto del Bet HaMikdash. Entonces, la persona siempre estuvo consciente de que estaba impura, pero no supo que la carne que estaba comiendo estaba prohibida para él, o no supo que estaba entrando al recinto del Bet HaMikdash. En un caso así también, nos cuenta la Mishnah, esta persona debería traer un Corbán o leve yoret, porque esos 2 casos adicionales se añadieron por esa derashá especial que hicimos de los pesukim. Ahora, nos sigue contando ahí la Mishnah también, Marot negaim shnaim shen arba. Las apariencias de las afecciones en la piel, cuando la persona tiene tzarat, ahí también serían 2, que son 4 en total. Hay veces que la persona llega a tener afecciones en la piel y esta persona quedaría impura como un metzorá y le estaría también prohibido entrar al recinto del Bet HaMikdash. Ahora, ¿cómo podrían ser, o sea, cómo se verían estas afecciones en la piel para que se reciban el nombre de tzarat y la persona vaya a quedar impura? Entonces nos cuenta la Mishnah que estas apariencias de las afecciones son 2, pero en total son 4. En la Torah está escrito así. En la Torah está escrito Se'et, Baheret y Sapajat. Se'et y Baheret son 2 tipos de afecciones que la persona tendría y Rashi nos cuenta ya qué tono de blanco tienen. Ahora, la Torah nos dijo al final también Sapajat. Sapajat, dice Rashi, no es un tercer tipo de afección, sino que la palabra Sapajat se podría interpretar como nispaj, o sea, que se anexan a estas 2 apariencias que ya encontramos en la Torá, la de Baheret y Se'et, se anexa a cada una de ellas una apariencia más que se parece a esta primera. Es el estudio que hacemos de la palabra Sapajat. Por lo tanto, aunque hayamos encontrado 2 apariencias en la Torá, añadimos otras 2 más por la palabra Sapajat que está escrita y en total serían 4. Rashi menciona cada una de ellas cuál sería el color exacto. Pero de todas formas, son 4 apariencias que encontramos en total que llegarían a impurificar a la persona como un metzorá y le estaría prohibido entrar al recinto del Bet HaMikdash hasta que no se vaya a purificar. Y por último, y esto es lo que nos interesaba a nosotros, dice la Mishnah, Yetziot HaShabbat, las Yetziot del Shabbat, Shtaim Shen Arba, son 2, pero en realidad son 4. Eso es todo lo que nos dice ahí la Mishnah. Y pregúntale a Mará, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué en nuestra Mishnah está escrito que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 para el que está fuera y 2 que son 4 para el que está dentro? ¿Y por qué ahí en la Mishnah en Shavuot solamente está escrito que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 y ya está? En verdad, la Mishnah en Shavuot también debería haberme dicho que las Yetziot del Shabbat son 2 que son 4 para el que está dentro y 2 que son 4 para el que está fuera. ¿Y por qué no lo hizo? Contéstale a Marasi. Hachadi kar Shabbathu tane avot vetane toladot. Hatam de la vikar Shabbathu avot tane toladot lo tane. Dídele a Marasi. Aquí, que estamos tratando principalmente de los temas del Shabbat, ya que este es el masejet principal que habla justamente de las halajot de Shabbat. Por eso aquí fueron mencionados todos los casos. Encontramos 8 casos en total, que son los avmelajá, los casos prohibidos de la Torá, y esas son las melajot madres, y también la Mishnah nos mencionó las toladot, esas melajot que se derivan de la melajá original. Pero ahí, que solamente fueron mencionados 4, ¿por qué es? Porque ahí solamente el Tanat mencionó los avmelajá, los casos
en los que la persona está haciendo una melajá que sea el av melajá, la melajá original, la melajá madre. Pero el Taná nunca mencionó ahí las toladot de esta melajá. Así es como responde aquí Lemara. Lemara viene preguntando aquí de inmediato, avot, mainihu y etziot. ¿Cuáles son los casos en los que la persona estaría haciendo la melajá de Hotzá, de traspaso en Shabbat, y esta se consideraría una meleje totzá, una melajá de Hotzá, que sea el av melajá, que sea la melajá madre tal y como estaba escrita en la Torá? Sabemos que son solamente las yetziot, las extracciones, cuando la persona saca de un recinto privado a un recinto público. Porque ese fue el caso, esa fue la melajá mencionada explícitamente en la Torá. No encontramos en la Torá una melajá de introducción, o sea, de introducir un objeto de un recinto público hacia un recinto privado, eso no lo encontramos. Entonces, si es así, debemos decir que la extracción es la melajá madre y la introducción sería solamente una tolada, pero dice Lemara, dentro de estas extracciones, ¿cuántas encontramos para que la persona al hacerlas vaya a ser hayab según la Torá? Dice Lemara, veyetziot trei havien, encontramos solamente 2. ¿Cómo podría ser? Como explicamos en nuestra Mishnah. Si la persona está dentro, levanta el objeto desde dentro y lo deposita fuera, sería el balabait en el caso de nuestra Mishnah. O al revés, el pobre que está fuera, extiende su mano dentro, levanta un objeto ahí, y lo saca fuera y lo deposita ahí. Esos son los únicos 2 casos en los que la persona llega a hacer toda la melajá de Hotzá y sería hayab. Y si es así, entonces, ¿por qué la Mishnah en Shevuot, que estuvo mencionando solamente los casos de av melajá, nos dijo que son 4 en total? Si en verdad encontramos que son solamente 2. Eso es lo que viene preguntando aquí el Emara. La Emara intenta responder, pero rechaza inmediatamente esta respuesta. Dice la Emara así: Pejite, y me quieres decir que mehen lejiubumen leptur, cuando me dijo ahí la Mishnah en Shevuot, 2 que son 4, ¿a qué se refiere? 2 en los que la persona sería hayab de la Torá, y otros 2 en los que la persona sería patur de la Torá, pero de todas formas Jaim también lo prohibieron, porque la persona solamente sacó el objeto pero no lo depositó, y en ese caso la persona solamente hizo la mitad de la melajá y de la Emara. Eso sería imposible decir que de eso estuvo hablando la Mishnah, porque Vehadumia de Marot Negaim Katane, la Mishnah me escribió este caso de Yetziot Shabbat junto al caso de Marot Negaim, las apariencias de las afecciones, y ya que estuvieron escritos esos 2 casos juntos, sabemos que Mahatam Kulhu Lejiuva, al igual que en los casos de las afecciones de la piel, los 4 casos que menciona la Mishnah son 4 casos en los que la persona, cuando tiene ese tipo de afección, si llega a entrar al Bet HaMikdash sería hayab, o sea, en los 4 casos sería culpable según la Torá. Así también Afaj, así también sabemos que esos 4 casos que menciona la Mishnah sobre las Yetziot del Shabbat deberían ser 4 casos en los que Hajaname Kulhu Lejiuve, deberían ser 4 casos en los que la persona al hacerlos sería hayab según la Torá. Entonces no me puedes decir que la Mishnah escribir los 2 que son 4 mencionó 2 casos en los que la persona sería hayab y otros 2 en los que sería patur. Por eso, contesta la Emara, el amar Rav Papa, por eso dijo Rav Papa así: Haja deikar Shabbat hu tanejiuve upture. Aquí en nuestra Mishnah, ya que estamos tratando principalmente de los temas del Shabbat, la Mishnah nos escribió no solamente en los casos en los que la persona al hacer la Hotzá sería hayab de la Torá, sino también nos escribió los casos en los que la persona sería patur de la Torá, pero de todas formas Jaime lo prohibieron. Por eso encontramos 8 casos en total. Pero Hatam de la Vikar Shabbat, ahí en la Mishnah en Shavuot, que el tema principal no era las alajot de Shabbat, en ese caso, Hiuve Tanei, el Taná solamente nos escribió los casos en los que la persona sería hayab de la Torá, pero upture lo Tane. El Taná no nos escribió los casos en los que la persona sería patur de la Torá. Por eso solamente mencionó 4. Pregúntale a Marad de inmediato, ¿cómo podríamos llegar a esa cuenta de 4 casos? Y pregúntale a Marad así: Hiuve Mainihu, ¿cuáles son los casos en los que la persona al hacer esta meleje totzaa sería hayab? Ya que la Mishnah me mencionó la palabra yetziot, que significa extracciones, seguramente la Mishnah solamente estuvo hablando de extracciones que se llegan a hacer hacia un recinto público y la persona vaya a ser hayab, según la Torah. ¿Y cuántas extracciones encontramos que según la Torah vayan a estar prohibidas? Encontramos solamente 2, como acabamos de mencionar ahora. O cuando el pobre saca de adentro y lo deposita fuera, o cuando el balabait desde dentro saca un objeto fuera y lo deposita, y encontramos solamente 2 casos. Entonces, ¿por qué la Mishnah nos dijo que son 4 en total? Como pregunta aquí le llamará Hiuve Mainihu y Etziot, ¿cuántos casos son en los que la persona vaya a ser hayab de la Torah? Encontramos solamente las 2 extracciones. Dice le llamará Etziot Tartehav, en extracciones solamente 2. ¿Y por qué nos dijo ahí la Mishnah que son 4 en total?
¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, Shtaim de Otza, Ushtaim de Achanasa. Dice la Emara, en verdad hay 4 casos en los que la persona, al hacer un traspaso en Shabbat, vaya a ser hayab. ¿Cuáles son los 4? Las 2 extracciones, al sacar un objeto a el reshut harabim, el recinto público, o 2 introducciones también, cuando la persona introduce un objeto de un recinto público a un recinto privado. Si la persona hizo toda la melajá, levantó y depositó el objeto, también sería hayab según la Torah. Esos fueron los 4 casos mencionados ahí en la Mishnah en Shavuot, 2 extracciones y 2 introducciones. Pero pregúntale a Mará, Veja Yetziot Katane, ¿qué está escrito en la Mishnah? Yetziot. La palabra Yetziot significa extracciones. Entonces, ¿cómo puedes decir que la Mishnah me estuvo hablando de 2 extracciones y de 2 introducciones? Contéstale a Mará, Ravashi, Tana, Hagnasan Name Hotza Karela. Dice Ravashi, el Taná llamó también a la acción de introducir, también la llamó Yetzia. Porque, como nos contará la Emara al final, que también a esta acción se le llamó extraer. ¿Por qué? Porque al final de todo, cuando la persona está traspasando un objeto de un recinto a otro, lo está sacando de donde estaba hasta ahora y lo está metiendo en un lugar diferente. Entonces también se le llama que la persona está sacando el objeto, lo está sacando de donde estaba hacia un lugar diferente. Por eso se puede decir que el Taná, cuando dijo Yetziot Shabbat, se estaba refiriendo a los traspasos en general. 2 extracciones y 2 introducciones que estarían prohibidas según la Torah. Como nos cuenta aquí le llamará Amarravashi Tana Hachnasana Meotza Karela. Ahora dice Ravashi, ¿y cómo sabemos que a la acción de introducir también se la llamó Hotza? Dice Ravashi, fíjate en lo que está escrito en una Mishnah más adelante. Mimai Midetnan, está escrito en la Mishnah más adelante, cuando la Mishnah ahí enumera todas las 39 melajot, dice la Mishnah, sí, al hablarnos de la meleje totza, dice la Mishnah, Hamotzi mi reshut le reshut, el que saca de un recinto a otro, hayab. Esta persona sería hayab. Dice Ravashi, ¿acaso está escrito ahí el que saca de un recinto privado a un recinto público? No, está escrito el que saca de un recinto a otro. Entiendo yo que la Mishnah también me incluye el caso en el que la persona traspasa un objeto de un recinto público a uno privado. Y a eso también se le llamó Hotza. Esa es la prueba que trae aquí Ravashi. Milo askinan de kameay el mirshut harabim le reshut yahid de kakare le Hotza. ¿Acaso la Mishnah tampoco me estuvo incluyendo ahí el caso en el que una persona introduce un objeto de un recinto público a uno privado? Y fíjate, dice Ravashi, que a eso también la Mishnah lo llamó Hotza. Extracción. Vemos entonces que cuando está escrito en la Mishnah Yetziot HaShabbat, la Mishnah no solamente se refiere a las extracciones, sino que se refiere también a las introducciones, todo lo que sea una acción de traspaso de un recinto a otro. Y pregúntale Mará Betamay, ¿y por qué es así? O sea, ¿por qué en verdad encontramos que a la acción de introducir también se la llamó Hotza? Y se le llamará porque Kol Akirat Hefetz Mim como todo traspaso que se vaya a hacer con un objeto, o sea, toda acción que se vaya a hacer con un objeto de sacarlo de su lugar donde estaba reposando para llevárselo a un lugar diferente, a toda esa acción siempre se la llamó Tana Hotza Karla. El Tana siempre la llamó eso Hotza, porque al final todo estás sacando el objeto de donde estaba ahora. Por lo tanto, no importa si lo vas a sacar afuera o lo vas a meter dentro, ya que al final todo estás sacando el objeto de donde estaba, siempre se le llama Hotza. Así es como nos cuenta aquí la Emara. Amar Rabina, nos dijo Rabina, Matniti Name Daike. En verdad te puede traer también una prueba de nuestra Mishnah para demostrarte que a la acción de introducir también se la llamó Hotza. ¿Cuál es la prueba? Dice Rabina así. Fíjate que en un principio la Mishnah nos dijo Yetziot Shabbat. La Mishnah menciona la palabra Yetziot, que podría ser solamente extracciones. Y nos dijo en la Mishnah que en total habrían 8 casos. Y el primer caso que nos viene a enseñar la Mishnah, ¿cuál es? Justamente un caso de introducción, en el que el pobre introduce un objeto dentro. Entonces fíjate, dice Rabina, que la Mishnah también, aunque dijo Yetziot en un principio, incluye también las introducciones, porque a esas también se las llamaron Yetziot, así como nos cuenta aquí Leemara. Como dice aquí Leemara, Matnitin Name Daika, de Katán estaba escrito Yetziot, de Kamefare Shachnasale altar, y el primer caso que mencionó la Mishnah fue justamente una introducción. Vemos de aquí entonces que a esta acción también introducir se la llamó Hotza. Entonces, según esta respuesta de Rav Papa, y como se acaba de explicar a la Ravashi, cuando encontramos escrito en la Mishnayot, Shtaim Shen Arba, la explicación cambiaría un poquito entre nuestra Mishnah y la Mishnah y en Shavuot. Cuando la Mishnah en Shavuot nos dice Shtaim Shen Arba, ¿a qué se refiere? Lo que nos quiso decir es de que dentro de esta Meleje Totzá, de la Melejá de Otzá, encontramos 2 casos principales en la Torah que sean las extracciones, pero en total son 4.
porque añadimos también las introducciones que son otros 2 casos más. Y estos 4 serían 4 traspasos prohibidos de la Torá. Eso es lo que significa Shtaim Shen Arba, lo que encontramos escrito ahí en Shavuot. Pero, cuando nuestra Mishnah nos dice Shtaim Shen Arba, aquí la explicación sería un poquito diferente. Aquí la explicación sería así. La Mishnah nos dijo, las Yetziot del Shabbat son 2 de la Torá, pero en total son 4 según Jajamim, porque se añaden otros 2 casos más para el que se encuentra dentro, y 2 que son 4, o sea, 2 de la Torá, más otros 2 más de Jajamim, para el que se encuentra fuera. Esa sería la explicación de Shtaim Shen Arba en nuestra Mishnah. Rava no queda conforme con esta respuesta de Ravashi, que a las introducciones también se las llame Yetziot, y por lo tanto ofrece una explicación diferente. O sea, nos quedamos con la respuesta de Rav Papa, que hay una diferencia entre nuestra Mishnah y la Mishnah en Shavuot. Nuestra Mishnah menciona los casos en los que la persona sería Hayab y los casos en los que la persona sería Patur, pero la Mishnah en Shavuot solamente menciona los casos en los que la persona sería Hayab de la Torah, que son 4 en total, 2 extracciones y 2 introducciones. Pero ¿cómo se podría explicar la palabra Yetziot? Dice Rava así: Rava Amar Reshuyot Katane, Reshuyot Shabbat Shtaim. Dice Rava, cuando la Mishnah menciona la palabra Yetziot, no se refiere a la acción de extraer, sino que se está refiriendo a los recintos. O sea, nos dijo la Mishnah, los recintos del Shabbat son 2, el recinto privado y el recinto público, y el traspaso entre ellos estaría prohibido, y por consecuencia encontramos 4 traspasos prohibidos en Shabbat. 2 extracciones y 2 introducciones. Es el significado de la palabra Yetziot. Entonces, cuando nos dijo la Mishnah que las Yetziot del Shabbat son 2, que son 4, que significa que los recintos del Shabbat son 2, privado y público, que son 4. O sea, que me llevan a 4 traspasos prohibidos en Shabbat, 2 extracciones y 2 introducciones. De esa forma explicaríamos la palabra Yetziot que está escrita ahí, e incluso también la palabra Yetziot que está escrita en nuestra Mishnah. Cuando nuestra Mishnah nos dijo Yetziot, dice Rava, lo que nos quiso decir es de que hay 2 recintos en Shabbat, y por consecuencia tendríamos 4 casos, 4 traspasos prohibidos para el que está dentro y 4 traspasos prohibidos para el que está fuera. De esa forma Rava explicó la palabra Yetziot. Entonces, según esta opinión de Rava, cuando se ha escrito en la Mishnah Yetziot a Shabbat, que las Yetziot del Shabbat son 2, que son 4, no significa, como habíamos entendido hasta ahora, que son 2 de la Torá, más otras 2 que fueron añadidas por Jajamim, sino que lo que nos quiso decir la Mishnah es así: las Yetziot del Shabbat son 2, o sea, los recintos del Shabbat son 2, público y privado, y por consecuencia tendríamos 4 traspasos prohibidos. Eso fue lo que nos quiso decir la Mishnah. Si bien la Mishnah ahí, o nuestra Mishnah aquí, esa fue siempre la explicación de la Mishnah según la opinión de Rava. Pero, si nos acordamos bien, en nuestra Mishnah explicamos la palabra Yetziot, como nos dijo Ravashi, que la palabra Yetziot significa traspaso. Mientras que se vaya a traspasar de un recinto a otro, siempre se le llamó Hotza. No importa si llegas a extraer el objeto o lo llegas a introducir. Hasta aquí llegamos hoy.